Soy estudiante de cine, soy activista de la comunidad LGBT en Colombia y hace 2 años aproximadamente, digamos que gracias al documental, he comenzado a hacer activismo en el VIH, activismo audiovisual. Actualmente hago parte de JMASLAC, la red de jóvenes y adolescentes positivos de América Latina y el Caribe, y pronto voy a comenzar en JMASLAC la coordinación de incidencia política, del plan de incidencia política. Entonces, para comenzar, yo quisiera a Mariana y a Jorge preguntarles a propósito de mi acercamiento con ellos para la participación en el documental, les quisiera preguntar por el activismo en el audiovisual, porque cuando yo estaba en la escuela, yo tenía una materia pues de documental, que por acá está una de mis profes, Liz Orozco, maravillosa maestra, pero yo lo que encontraba era que había pocos referentes audiovisuales o pocos que a mí digamos, me generaran, que me pudiera identificar, y también después de este vacío como que me empecé a hacer muchas preguntas. Sí, estamos con una área uniformada. Entonces empecé a hacer muchas preguntas sobre por qué era tan difícil encontrar esos referentes, por qué había que escarbar tanto. Y después he encontrado en el camino, efectivamente, pero después de hacerme visible, después de como dar mucha lora, digamos, decimos acá en Colombia. Entonces les quiero preguntar a ustedes sobre el activismo audiovisual desde sus experiencias. ¿Cómo ha sido para ustedes el acercamiento con el audiovisual? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido no tan positivo? ¿Y qué perspectiva tienen frente a esto como que les comparto? Del tema en mi percepción la representación que existe pues todavía es insuficiente, hace falta y es muy difícil de encontrar, pero pues es para, claro, como dialogar. Entonces ahí les enciendo la pregunta. Alguien está con el micrófono abierto, creo que es La Ana señora Bonilla, está Ana con el Creo que micrófono Ana. abierto. Sí. Gracias, Ana. O sea, había un partido de fútbol de fondo, no sé, tiro de esquina, escuché. Pues, Tiro de esquina de algún equipo. Bueno, yo ampliaría el concepto de, o sea, no solo audiovisual, sino arte, escultura en general, digo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, sin decir solo audiovisual, estoy pensando, yo haciendo mi tesis de maestría, que es narrativa, digo, lo último que encuentro es un libro que es de Marta Dillon, que es Vivir con Virus, el año 2003. Estamos en el 2020, digo, 17 años después, o sea, yo estoy intentando que mi tesis de maestría se convierta en un libro, cuando la termine falta un cachitín. Entonces, y después hay otro que es de, no me acuerdo ahora si es 100 años sin amor o un año sin amor, de Pablo Pérez, y también como más o menos del mismo tiempo. Entonces también cuando algún compañero está intentando hacer un documental o algo, por lo general nos escriben a las personas que somos activistas, y cuando en realidad te pones a tratar de recopilar o algo que hay, no sé, como otras temáticas que te salen un montón de posibilidades, y menos en los últimos, para mí, 15 años, 20. Tal vez había mucha más producción audiovisual y todo lo que tenga que ver con cultura, en la aparición del VIH en los 90, donde las muertes eran mucho más fuertes, donde el estigma y discriminación aún era mucho más fuerte que en la actualidad. Y cuando sale algo, o este año, los últimos años, viene muy ochentoso y noventoso, ¿no? Como recordando esos tiempos o de otro momento. Eh, hay un director de Brasil que está trabajando también con un documental mío, no sé qué saldrá, espero que quede tan bueno como el de Juan, no creo, porque está demasiado barraco, entonces a ver qué queda. Digo, se siguen acercando algunas personas con estas ideas de hacer documentales, y si no, son organizaciones que para mí es muy diferente que cuando son personas que ya vienen del cine, que cuando son personas que vienen de la agenda cultural, que sea una organización que quiera hacer un documental. Yo digo, ya es diferente, porque estas voladas así artísticas y todo, yo no creo que lo pueda tener, por ejemplo, yo si digo quiero hacer un documental, ¿no? Que no vengo del cine. Entonces,
no es que están las grandes cosas, al menos en América Latina. Aparecen algunas historias en películas, algunas cuestiones cuando se acerca la conferencia como ahora, las conferencias mundiales del día, ya sea la histórica, que es la de la jazz, o esta nueva que en la que estamos participando. Digo, tal vez ahí se hacen producciones más de audiovisuales, pero en términos de mini docus y spots y esas cosas, pero no documentales con la cuestión artística tan fuerte que tiene este, que para mí es, digo, lo mejor que vi este año y el año pasado es Joker, ahora el Red Avispa y el documental. Están así como en el top de los 3 primeros. Y un documental que te capte así, o sea, como tanto la atención. Yo creo que es súper necesario que tengamos mucha más producción con estos temas y con los temas vigentes, esto como, no, que cuando alguien quiere hacer algo, está cuando apareció en los 80 la discriminación y las muertes de los 90, sino nosotros desde nuestras organizaciones y nuestro activismo provocar a que esas personas que trabajan tanto cine como diseño, como escritura, puedan conectarse con nuestras propias historias. Y que celebro estas instancias que también son de activismo y que la idea de hacer un documental, Juan esté ya surfeando la ola y metido en todo lo que está. Gracias. Muchas Bueno, gracias, Mariana. Iba a decir que es siempre una delicia escuchar a Mariana y sobre todo porque inspira el discurso que puedas tener en la cabeza, lo termina de conformar, ¿no? Y al final es un poco lo que se trata también el activismo en general, que es dar voz a las palabras y a las personas que tienen que tenerla, ¿no? Yo ampliaría incluso lo que ella ha dicho, que también refería antes, ¿no? Todo el tema de que es más allá de simplemente un activismo de audiovisual, sino de cultura. Y sobre todo hablaría desde un término de comunicación. Yo creo que la cuestión básica y todo lo que se refiere al activismo y a lo que es el activismo audiovisual o campañas es un término básico de comunicación y de cómo hacemos la comunicación sobre determinados fenómenos o aspectos de la vida o comunidades o personas, ¿no? El VIH tuvo una representación en comunicación muy marcada desde el inicio, muy intencionada, que eso pues hace que construyan una serie de creencias que son las que luego se reflejaron en los primeros años, sobre todo en esas primeras pues, películas, por ejemplo, de Hollywood, de las que podía aparecer como Filadelfia, un espectro que ha ocurrido con otras muchas situaciones o identidades, como por ejemplo las personas trans, que han sido durante años reflejadas en lo audiovisual como personas con problemas de salud mental, las personas que tienen un rol malo dentro de la película o de malvados o malvadas. Es decir, siempre se ha estigmatizado y se ha comunicado desde ese espacio de alguna manera lo que relacionaba el VIH a las personas relacionadas con el VIH, ¿no? El encuentro más fuerte precisamente en este binomio de comunicación social y cómo ejercerla, cómo hacerla para dar un verdadero cambio, me pasa cuando empiezo justamente a trabajar en apoyo positivo. Venía desde otros espacios, otras comunidades de pacientes, otras causas sociales, por decirlo de alguna manera. Y se convirtió más en activismo, primero porque yo soy parte de una de las comunidades más afectadas por el virus, como es la comunidad LGTBIQ, y porque encontré precisamente algo muy diferente, no era una causa única, algo que es muy difícil a veces de dar respuesta, porque ¿quién es una persona VIH? Hay muchas identidades, ¿no? ¿Cuál es la identidad VIH? Muchas veces se habla de eso, ¿no? Y yo, en el fondo, entiendo mucho la conexión que pueda existir, aunque no tengan elementos visualmente comunes, entre lo que es la cultura y la comunidad VIH y la cultura queer, ¿no? Hay una transgresión por un elemento de transformación contra la norma. Y eso es o el VIH o es un planteamiento contra la identidad normativa, contra el movimiento que establece las cosas como son. Y empiezo una investigación como tú, es decir, yo pienso, aquí hay un problema cuando me encuentro en apoyo positivo como responsable, que la mayoría de las campañas que hablan sobre VIH están reflejadas y hablando desde el estigma, pero de una manera resiliente, ni de una manera positiva, sino transmitiendo unos serenismos de mensajes. Era como que no había quizá todavía información o no se estaba comunicando de una manera adecuada. Y ahí es donde empezamos nuestra exploración, no solamente con el VIH, sino con otra serie de variables de las comunidades con las que trabajamos de distintos proyectos, ¿no? Hicimos como un primer proyecto híbrido, al no encontrar tampoco referencias de eso, que era con los jóvenes de nuestro programa juvenil, un encuentro en el que les grabamos de forma muy naif qué diversidad respondían y cómo
se sentían frente a otras diversidades con las que compartían ese encuentro, ¿no? Y salió Diversos, que es un documental en el que hablan adolescentes con VIH, con adolescentes trans, con adolescentes migrantes, y esa interseccionalidad y ese momento fuerte del audiovisual, ¿no? Nos devolvió dos cosas. Una, que quizá esa comunicación desde el estigma y el VIH venía haciéndose por tradición y porque no se había roto, es un poco lo que decía Mariana, de repente estaba lo de los 90 y no había habido una representatividad, no interesaba como tampoco interesaba el VIH, ¿no? ya tanto. Y por otro lado, que sí que había gente dispuesta a contar. Y ahí es donde entra, yo creo, uno de los potenciales actuales de audiovisual del VIH y de los nuevos proyectos. Y es que hay gente visible, que gracias a quizá no también la lucha o el vencer totalmente al estigma, porque estamos todavía muy en pañales en eso, pero sí hay otras seguridades como la seguridad clínica, la indetectabilidad, una serie de factores que han ayudado a que personas con VIH den un paso adelante, como hemos pasado con otras comunidades, y se refleje de manera positiva en distintas experiencias. Y de ahí salió la idea que también un poco nos conectó con Juan de una serie. Empezamos a hacer primero documental y quizás lo más directo y más fácil, precisamente porque no hay representación ni referentes casi en la ficción reales de determinadas comunidades. Primero lo creas en un documental y luego quizá lo pasas a ficción, ¿no? Y ahí es donde surgió Indetectables, que su nombre lo indica todo, ¿no? Es partir de ese statement tan fuerte que supone el saber que una persona con VIH sin tratamiento no transmite el virus, y hablar desde ese elemento de transformación del VIH de todo lo demás, de salud sexual, de esas comunidades más afectadas, de diversidad, de todas nosotras desde una perspectiva diferente que hasta ahora había sido estigmatizada y que yo creo que lo que no nos damos cuenta, y es lo siguiente que viene, es que desde esas perspectivas, la VIH, la transfeminista, es una mirada que poco a poco va a ir dando respuesta a muchas cosas y explicando mucho más y teniendo mucho más ejemplos en ese activismo, ¿no? O sea, activismo audiovisual. Así es, así es. Hay varias personas muy interesadas acá, Jorge, en saber si el documental Diversos está en línea y de dónde lo pueden ver. Entonces, si les puedes preguntar. Ahora mismo os paso el link en el chat, pero tal cual poner Diversos, olvidáis poner como se pone al escrito con X en medio. Ahora mismo os busco el link y os lo pongo. Está abierto en YouTube. Súper. Para continuar también, porque precisamente, como Jorge lo contaba, yo me acerqué a Jorge por la serie web Indetectables que encontramos cuando estábamos haciendo la investigación de Grisa Positivo, y comenzamos como, le propusimos como si podíamos hablar, si nos podía contar su experiencia, si nos podía conceder una entrevista, que fue igual como con Mariana, y de esta manera fue que quedan pues como vinculadas al documental y ya como estamos como tan enganchadas. Entonces les quería preguntar ya no tanto desde esta especie de ausencia, que también yo con lo que he aprendido, con lo que he explorado, analizo que obedece de alguna manera a que hay una percepción que ya no es tan urgente el tema de hablar del VIH, porque, bueno, no es tan urgente, digamos, en el momento que se hizo el documental, ahora mismo hay otra pandemia, entonces es como, bueno, ya está como baja en la lista, pero ya quisiera como preguntar por el lado de la potencia, o sea, la potencia o el potencial efectivamente de transformación que tiene el arte y el audiovisual en estos casos de estas historias que decidimos contar, porque efectivamente yo creo que nace la necesidad de hacer un documental, por ejemplo, de escribir un libro, de hacer una novela, de hacer una tesis, como en el caso de Mariana, de hacer una serie web, como en el de Jorge, y nace esta urgencia, y luego cuando se hace y sobre la marcha se empieza como a detectar o a ver la cantidad de prejuicios por un lado que puede levantar, pero también de personas que se pueden identificar, de personas que les puede servir, de grupos que se pueden crear alrededor. Entonces, ¿cómo perciben ustedes este potencial del arte para transformar esos imaginarios y para agenciar también estas luchas a las que pertenecemos? Yo creo que el potencial arte tiene que ver justamente con atraer otras personas al movimiento y atraer
otras comunicadoras y comunicadores para que puedan dar los mensajes de diversas formas, porque tal cual dijo Jorge, o sea, además de cultura, cine y es comunicación la cuestión. Creo que sí, comunicacionalmente estuvimos diciendo como que el VIH estaba controlado y que está todo bien porque tenemos nuestra medicación y los estados en teoría proveen la medicación y la medicación gratuita a personas con VIH en teoría. Entonces es un mensaje que es político y es positivo. Cada vez pasaban un montón de cosas en medio de eso. Y nosotras, nosotres, estábamos dando ese mensaje. Entonces también tenemos cierta parte responsabilidad en ese mensaje. Porque sí era mucho urgente antes, claro, porque era diferente, porque no había aparecido millones de veces y porque no había medicación gratuita. Entonces es muy diferente ahora. Pero ahora hay otras cuestiones pasando. Entonces, yo siempre estoy con ese dilema comunicacional de cómo comunicarnos. Primero, para hablar con otras personas y no en nuestro gueto, de comunicarnos entre las redes y organizaciones y entre las redes y organizaciones de poblaciones claves, diversidad sexual, cómo salir de ahí. Entonces, también cómo potenciar como esta vinculación, digo, por ejemplo, en 2014 yo participé en el encuentro latinoamericano de mujeres en Brasil, todas mujeres trabajadoras de cultura, culturales, artistas. Entonces, de hecho, cuando leo esta dije como, necesito ir a otro espacio, no ir a un foro de VIH, no un encuentro de mujeres con VIH, un encuentro de jóvenes con VIH. Entonces, al ir ahí, que yo casi 9 años que estuve participando, como siempre, como un terreno nuda, esperando, lo que me llevó a hacer es un artículo que otras personas que venían trabajando otras agendas tomaran VIH y empezaran a pensar acciones en sus comunidades con el. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que estar pensando, cómo vincularnos y articular con esas otras personas que están produciendo contenido comunicacional, arte, cultura, y cómo poder nosotros, que venimos trabajando los mensajes, poner esos mensajes, potenciarnos juntos. Porque a veces es mucho más fácil trabajar otras temáticas y vemos que hay un montón de producción comunicacional de otras temáticas y no así de VIH. De hecho, pasa mucho con este encuentro que muchas veces sí se nombran como las mujeres trans, trabajadoras sexuales, afros e indígenas. Y yo digo, como el VIH queda, siendo que estamos desde el primer y conectadas con toda la producción del encuentro, queda como un poquito más alejado, como que no. Está bien que para mí la categoría identitaria de una persona afro e indígena no es la misma que la de una con VIH, por más que sí es identitaria políticamente, porque el movimiento de VIH ha cambiado la historia, la incidencia política en el mundo, los sistemas de salud, las políticas públicas, pero no tiene que ver como, o sea, con la identidad primaria, entonces para mí es diferente. Lo entiendo por ese lado, pero digo, a la vez tenemos una red de mujeres con VIH y otras redes mundiales en todas las regiones del mundo súper organizadas, entonces tenemos que tener también esa categoría identitaria y poblacional. Entonces, me fui, vuelvo. La potencia que podemos lograr es articular con estas organizaciones, redes, equipos, lo que sea, grupos de estudio que no están vinculados con la temática para poder sacar contenido nuevo e innovador. Alguien que no está pensando en esto todo el día, que va a venir con otras propuestas, porque tal vez no hubiera sido lo mismo, Juan, que quieras hacer un documental en 10 años, cuando haga 10 años que estás trayendo la respuesta al VIH, si es que no sale la cura, que el que hiciste ahora, o sea, sin estar conectado, súper metido y todo. Entonces, yo creo que como esos primeros pasos dentro de la agenda hacen que salgan cosas mucho más creativas. No digo que las personas que estamos hace 10, 15, estemos como no sacando siempre lo mismo, no. Los que venimos trabajando en comunicación justamente tratamos de sacar las diferentes, pero los que no, los que piensan que comunicación queda al lado no es importante, sí siguen repitiendo esos mensajes hace 2 décadas. Entonces, por eso también muchas veces la respuesta no varía, no cambia y parece que estamos hablando, no hay diferencia entre el 2000, los 90, los 80 y 2020. Entonces, creo que la potencialidad de la creatividad salir de esa justa entre todas esas personas que trabajen en otras áreas. Es clave, ¿no? Me estaban viniendo varias cosas mientras te escuchaba. Es claro que el arte es un medio de expresión cultural y existe una cultura.
de esa identidad VIH o de las comunidades que participan propia y de la conversión que ha habido entre todas esas comunidades. Y cuando escuchaba a Mariana me ha venido precisamente una frase de un amigo íntimo que referida a esa etapa que no es la de ahora, que a lo mejor hay una comunicación distinta por lo que hablábamos antes, esos 90 como silenciosos del VIH, por el tratamiento con alta eficacia, me dijo una frase un día que yo creo que fue el motor de buscar esas otras vías que dice Mariana de intentar llegar más allá de nuestras comunidades con el mensaje, ¿no? Y dijo algo así como que el activismo hoy en día era el silencio. Y a mí me impactó mucho, ¿no? Porque yo estaba iniciando mi trabajo en apoyo positivo y dije, qué mierda, textualmente, que han sido muchos años de lucha en los que no se ha priorizado a las personas, se ha priorizado una respuesta clínica y no se han dado ni siquiera los recursos suficientes, y en la comparativa con el COVID se puede ver claramente, ¿no? Qué mierda que una persona aún así piense, cuando ahora mismo tiene una seguridad como la indetectabilidad, etcétera, que ese activismo tiene que ir en silencio porque no puede hablar, ¿no? Porque no es necesario hablar, porque ya no supongo a lo mejor ese riesgo. Todo eso al final son muchas emociones que en una cultura de comunidades generan algo que expresar. Y a mí es lo que me llevó con el equipo a decir, hay que buscar otra forma de comunicar. Precisamente fue ese el origen de Indetectable, es decir, no hay que comunicar desde el estigma o no desde esa manera del estigma, porque el estigma no es que sea mentira, es que no es la única verdad de una persona. Es decir, a mí me pueden decir, tengo el estigma de ser gay. No, es que soy gay, pero no solamente soy gay, hay mucho más alrededor de todo eso, ¿no? Y empezamos a dar vueltas sobre cómo llegar más allá de nuestras comunidades, cómo llegar a nuestra comunidad mejor, comunicando mejor, pero cómo llegar a otros espacios. Y yo creo que esa clave como proyecto en parte Indetectables la tuvo, ¿no? De hecho, es una webserie que nosotros la presentamos conjunta, pero luego cada capítulo es independiente y ha tenido su recorrido de manera independiente como obra de cine, no como película, porque tuvimos claro que lo que había que apostar era por una ficción de calidad. Y eso es un poco también lo que hablaba Mariana, ¿no? Cuando te quedas con el mismo mensaje, no solamente pierde la comunicación porque el mensaje no es suficiente, no es de calidad, sino que también no buscas maneras innovadoras, no estás percibiendo precisamente esa información que viene de las comunidades y de la innovación para transmitirla de otra forma. Y es un proyecto de co-creación con la propia comunidad LGTBIQ y VIH, y sigue adelante, ¿no? Y ha ido además absorbiendo otras realidades. No solamente se habla del VIH en esas 2 primeras casi temporadas, sino que la tercera nos lanzamos a hablar de la interseccionalidad con el patriarcado y con el feminismo, y estamos abordando ahora en la 4ª temporada la salud mental, ¿no? Precisamente de muchas de esas comunidades y del propio entorno de la comunidad VIH. Con lo cual, no solamente es que sea importante el arte, no solamente es que tenga potencial el VIH, la identidad o cultura VIH y todo lo de alrededor, sino que además probablemente es ese elemento transformador, como decía antes, y esa mirada que nos hace falta poner, ¿no? Es un poco como cuando se habla de feminismo en las gafas moradas, o cuando se habla de la perspectiva trans o queer. Hay realidades que han estado poniéndonos en la cara lo que como sociedad no queríamos hablar. Por eso sigue siendo algo que impacta, ¿no? Y que sigue queriendo la gente información a pesar de que sea estigmatizado. Tú pones una noticia en Facebook de la cura del VIH y es de lo más likeado y reposteado que pueda haber en el día de noticias. Sigue habiendo un interés porque significa también salud, sexualidad erótica y parte de nuestro hecho sexual humano, ¿no? Y características o casualidades, o como podamos interpretarlo, pero cuando empezamos el viaje Indetectables, nos hemos encontrado luego referentes que podemos llegar a pensar que ojalá también han sido por influencia de nuestro trabajo, de ese activismo en comunicación audiovisual. Y, por ejemplo, poco tiempo después, a los 2 años de la primera temporada, surgió la primera temporada de Élite, que probablemente muchas de vosotras conocéis, como serie en Netflix, cuya actriz principal, personaje principal, era una chica con VIH. Y nosotros conocíamos al equipo de la serie y podemos suponer, entre comillas, que puede haber un referente, o por lo menos de ver la realidad que querían reflejar de una manera más certera. Y ese es el efecto, ¿no? El llegar allí a una serie mainstream, por ejemplo, o a un programa cuando utilizan, como nos pasa de hablar de preservativo masculino o femenino, hablamos de preservativo selectivo y receptivo desde hace muchos años, y ves que el Ministerio coge y cambia eso en sus guías después de decirte durante muchos años que no es así. Con lo cual, lo difícil es porque vas contra corriente, vas comunicando cosas que no son las que quiere oír la norma, pero a la vez estás tiene una atención especial que si lo cuidas, consigues que hasta la norma se lo trague, ¿no? Y escuche el mensaje y acabe adoptando el mensaje
que es el que defiende los derechos, ¿no? Y esa es un poco la clave. Claro, porque de alguna manera, o sea, lo que han dicho como que me resuena mucho cuando hemos mostrado el documental en otros espacios, que a propósito ha sido, por ejemplo, en eventos de festivales de cine, pero también acá en Colombia, en universidades. O justo antes de la cuarentena, lo mostramos en la cárcel de mujeres de Cartagena. Y es muy fuerte ver cómo el impacto que le genera a la gente y las preguntas que hacen, de alguna manera lo que están haciendo es como levantando esa información que tenían ahí guardada, que está muchas veces relacionada con el estigma, como dice Jorge. O sea, yo he estado tipo en eventos de cine, en talleres de documental, en una mesa larga, y dice una de las personas del taller como, pero así con un asombro impresionante, no, es que yo nunca había conocido una persona con VIH, y mirándome a mí fijamente, así como si fuera algo realmente muy extraordinario. Y yo le decía, seguro sí, pero tú no lo sabes. Y precisamente si yo hago esta clase pues, de cosas que he hecho con el documental y con esta campaña que estamos haciendo ahora de hacerlo visible, es porque es necesario, porque yo sé que acá hay personas de otros países conectados, pero acá en Colombia, por ejemplo, también nos pasó en un taller de documental y había un argentino tallerista y él me decía, pero tú, esto ¿por qué tiene relevancia o por qué esto para ti es tan importante? Es que aquí no, en Colombia acá no hay actores, actrices, jugadores de fútbol que tengan VIH y lo digan abiertamente. Y yo le dije, no, no, aquí no es. Yo sé que en otros lugares puede ser así y me parece que es genial, pero aquí no es así y aquí, después que yo me hice público el tema del diagnóstico, me escriben todavía jóvenes recién diagnosticados que les da mucha depresión, que no saben qué hacer, que tienen como todas estas contradicciones que yo de alguna manera muestro en el documental. Y entonces digo, como no, es necesario, es importante seguirlo hablando y son esos imaginarios los que poco a poco se van transformando, pero también lo que nos permite el arte, que de alguna manera no es una excusa, pero sí permite como que pone el tema en conversación de una manera que se puedan de pronto hacer visibles o levantar estos estigmas, pero también irlos transformando. Después de eso, por ejemplo, también ha pasado, claro, como lo vio en Cartagena un chico tal y terminamos y se me acercó y me dijo, ay Juan, muchas gracias, mi hermano tiene VIH, yo quisiera que viera el documental porque claro, pues, me identifico mucho con tu hermana y pero como esa resonancia que genera, como ese eco que genera, que creo que tiene el arte ese poder o ese potencial de transformación. De hecho, Entonces ahora, dime. según tú lo decías, estaba pensando justo la frase que he dicho antes y que utilizo mucho, ¿no? De que el estigma no es que sea mentira, es que no es la única verdad. Y yo creo que lo que hace el arte es expresar esa verdad de la persona, del concepto, más allá de lo que es la barrera del estigma, ¿no? El arte es capaz de sacar todo lo que hay alrededor de la etiqueta que bloquea, ¿no? Y además muy relacionado con las comunidades que trabajamos. Yo cada vez entiendo mucho más al ser humano como un ser performativo, ¿no? Y precisamente en esos procesos en los que la sociedad está más dentro de los movimientos, es esa manera de sentirte como ser humano y no la que te impone la sociedad. Efectivamente, así es. Entonces, bueno, en este momento, por cuestiones como el tiempo, voy a lanzar la última pregunta para Jorge y Mariana, para luego pasar con Eric, que igual es una pregunta que puede ser amplia y las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta que hacer para Jorge, para Mariana, para quienes estamos conectados o sobre el documental, también lo pueden hacer, ¿vale? Entonces mi pregunta ahora es, a propósito que igual hemos hablado y sale sí o sí el tema de la COVID-19 en este momento, pero también de otras cuestiones que están ocurriendo. No sé y pues no podría decir que ha sido algo consecuencia del tema de la COVID. Podría ser, podría no ser también,
pero ¿qué Para que apreciación tienen? calma, la draguearon a la COVID. La ¿Qué dice? COVID, porque es el virus, pero ya vi que en Chile también la draguearon al virus y es Sí, la COVID. yo se lo escuché a un taxista en Cartagena y no había empezado ni siquiera la pandemia. Y el señor dijo, no, es que esto de la COVID está muy terrible, no sé qué. Entonces yo llegué a un lugar y yo dije, pero claro, es que la corona, como la campaña de apoyo positivo, para corona la nuestra, entonces ya yo creo que si es la COVID, pero si hay alguien que que se oponga, lo puede manifestar también. Pues, ¿cómo ven ustedes, digamos, en este momento actual frente al tema de la COVID, pero también frente al tema que ha estado surgiendo frente a la interseccionalidad? ¿Cómo ven ustedes, creen ustedes que nos estamos en este momento, que estamos en este momento asumidos como personas visibles desde el tema del VIH, como personas con posicionamiento crítico frente a otras comunidades también? Y además, en este momento que esta pandemia se ha priorizado y ha hecho visibles muchas cosas, como nos decía Jorge ahora, como que la respuesta ha sido tan rápida, y que además hay como todo un movimiento y también una política y un agenciamiento del cuidado y no sé, como muchas cosas están pasando. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Retos, desafíos, si se quiere, y también el tema de la interseccionalidad que está pasando ahí algo también ahora. Bueno, en cuanto a la interseccionalidad, creo que es lo que es la revolución de los sismos, ¿no? Porque la COVID, la COVID-19 vino a hacer esta revolución de los sismos, despertando todos los sismos, clasismo, racismo, xenofobia, o sea, todos los sismos. Y creo que uno de los retos es recuperar nuestros ministerios secuestrados, porque el Ministerio de Salud en cada país de nuestra región seguro está secuestrado por la maldita COVID. Entonces, realmente parece que cualquier tema ahora es secundario, parece que todo el financiamiento viene para esta pandemia, que si bien sabemos que es necesario, sí, pero las otras cosas no dejan de pasar. Creo que es para nosotros que venimos trabajando VIH y remando en contra de la corriente hacia donde van los financiamientos, es doble. Vamos a tener que nadar más fuerte, no sé, con un motorcito en la espalda o en el traste, porque va a estar bien complejo. Y también lo que tenemos de reto desde el movimiento creo que es poder compartir nuestras lecciones aprendidas, tanto de victorias como de fracasos, porque sobre estigma y discriminación, y esto movilizó un montón sobre estigma y discriminación y criminalización de las personas que están positivos de COVID, esto de la expulsión de las comunidades, la expulsión de los edificios, la expulsión de las personas trabajadoras y trabajadoras de la salud. Entonces tenemos como un montón para dar desde ese lado, y también yo creo que nos lleva un momento de reflexionar y empezar a cuidarnos un poco más nosotros, los defensores, defensoras de derechos humanos, porque muchas veces pensamos que podemos ir contra todo y asistir en cualquier momento, un momento de terremoto, un momento de de pandemia nueva, en momento de lo que sea, y no es así. Ahora fue como, bueno, calma, hay que ver cómo está todo, hay que ver si podemos salir, hay que ver si nuestros CD4 están muy buenos como para salir a asistir a nuestros compañeros con medicación, con alimentos o con artículos de limpieza. Entonces, es un momento, como lo hablábamos la otra vez en el Festival Colombiano, tanto con Juan como con Jorge, es un momento para reflexionar. Sí que trae cosas positivas, creo yo, porque es como, bueno, está sonando el teléfono de el año 90. Es un momento positivo para el medio ambiente, porque alguien que atienda el teléfono, por favor. Es un momento para atender el teléfono. Tipo programa de conductora atendiendo el teléfono. Bueno, y es un descanso para el medio ambiente, ¿verdad? Como hablamos la otra vez, algo positivo tiene esto,
Y yo creo que parar y reorganizarnos, parar y priorizarnos, entender que no podemos salir a las corridas como ha pasado en otros momentos y con otras cuestiones de urgencias comunitarias. Entonces lo veo por ese lado, un momento de reconstrucción, reestructuración, y para nosotros va a ser más fuerte porque esto, en cuestiones de financiamiento para nuestras actividades y en cuestiones de incidencia política para mantener el tema vigente de VIH y que no pierda escena, o sea, la COVID se llevó todo puesto. Entonces, pienso que por ese lado va. La COVID se llevó la corona. Sí. Pues completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay una parte positiva y un aprendizaje de la experiencia del VIH que además se ha aplicado en la respuesta clínica del COVID. Hay medicamentos y fármacos que se han administrado sin temor, ni miedos, ni freno para el COVID que para el VIH, ¿no? Como la PrEP a sanitarios, la pastilla preventiva. Ahí se ha visto ese elemento de transformación y de innovación que es el VIH de nuevo. Y por unir un poco más a lo que ha dicho Mariana, que yo creo que lo ha dicho todo clave, para nosotras es importante que no vuelva a pasar lo que ha pasado con el VIH siempre, que enseñe cosas y se le deje al último de la clase, ¿no? Es como esa sensación que tiene también muchas veces la mujer trans, ¿no? De cómo es tratada socialmente. La llevan a determinados espacios como una reina y le ponen la corona y luego la dejan en la vulnerabilidad social porque interesa utilizarlo. Y al VIH se le utiliza tanto... se la ha utilizado políticamente para atacar, se la ha utilizado económicamente por determinadas comunidades que no ha sido únicamente la VIH para utilizar los fondos para otros programas y para desarrollar otro tipo de activismo porque no estaba financiado y sí que se financiaba de alguna manera aunque fuera precario la lucha al VIH. Entonces yo espero que este golpe fuerte en la sociedad que nos hace mirar a esa respuesta nos sirva para ponerla en su sitio, ¿no? y para poner a muchas de esas comunidades afectadas en su sitio y que no sea de nuevo un pasar por encima de los derechos humanos después de más de 30 años de respuesta. Total, sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias siempre a Mariana y a Jorge por acompañarnos, por sostener, como le decía yo a Mariana ahora por el chat, porque definitivamente es como una alianza que hemos venido creando ahí y que funciona mucho y que nos permite también como expandir el rango de la información que estamos compartiendo. Como decíamos en el conversatorio también del Festival Colombiano que mencionó Mariana Cine Uyuca, es como hacer retroviral la información, que fue como una reflexión que nos surgió en una ocasión que mostramos el documental, como que esa es una enseñanza que al menos a mí me ha dejado el VIH, cómo la información se puede expandir y puede llegar a lugares y cada vez como más espacios. Entonces, muchas gracias a Mariana y a Jorge. Igual, ahora para el cierre de la sesión también, si quieren, nos pueden compartir una reflexión final. Y le doy paso en este momento a Eric Cid. Eric ya puede encender su micrófono. Hola, muchas gracias y saludos a todos. Les presento, Eric también se va a presentar por sí mismo porque pues la primera persona y las narraciones tal. Entonces, Eric, adelante, te puedes presentar. Gracias. Hola, yo soy Eric Cid, soy de Ciudad de México, soy diagnosticado VIH positivo desde que tenía 23 años. Mi diagnóstico fue a raíz de una violación sexual y a raíz de esto fueron mucho tiempo que no lo hablé, se da la oportunidad de hacer un documental contando mi historia y posterior a esto decido abrir un canal en YouTube en donde hablo acerca de vivir con VIH y cómo lo toma la sociedad, pero también como apoyo para toda la gente que lo está pasando y que como yo cuando recibí el diagnóstico no tuve ayuda o no supe a quién acudir o no supe qué hacer, quiero ser esa ayuda para la gente, para que no vuelvan a sentir ese miedo, esa soledad que yo tuve. Y si les puedo ayudar con mi experiencia, si les puedo ayudar con mis videos o si les puedo ayudar simplemente contestando un mensaje que me mandan por Facebook o por Instagram, pues bueno, esa es como mi finalidad. Entonces, les cuento, Eric y yo nos conocimos porque yo vi su documental en un festival, tuve la oportunidad de verlo. Y claro, pues me impresionó mucho cuando lo vi
le contacté por Facebook y eso fue hace como un año y desde eso venimos hablando y venimos como también, como con Mariana y Jorge, tejiendo colaboraciones. Cuando me comentó que quería hacer su canal de YouTube, como que yo le insistí mucho y le di, pues como que le di bastante aliento y ahora su canal, pues yo le di, es así un youtuber súper famoso, entonces ahora el canal tiene muchos seguidores y quisimos ahora mismo para esta parte del conversatorio, Eric y yo hicimos como una presentación en Prezi que les vamos a compartir y que tiene como, digamos, su objetivo compartir algunas reflexiones que hemos encontrado frente a este tema de narrar con voz propia nuestras historias. Eric por el canal y yo por el documental. Entonces voy a compartir pantalla, espero que esto sea súper exitoso. Me responden, sí, se ve. Sí, sí se ve. Entonces, Eric y yo vamos a contar como reflexiones que hemos construido en este tiempo y como también sugerencias para personas que quieran hacer sus historias con su propia voz, en primera persona, que estén pensando o que estén trabajando en un proyecto en ese sentido. Primero, vamos a mostrar el tráiler del documental que Eric protagoniza. Espero que se oiga. Si no se oye, igual. ¿Se oye? No. Chan, 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 chan. Juan, Pero tiene, que cambiar las configuraciones para compartir audio también. y tiene subtítulos. Creo que podemos verlo con subtítulos. Igual es como para que tengan una idea.
¿Me escucha? Sí. Ah, bueno. Entonces, fue protagonista de un documental y ahora pues tiene su canal de YouTube. Y cuando conversábamos como sobre esta posibilidad de participar en la conferencia, yo le decía a Eric que me gustaría como compartir efectivamente este tema como del arte, de lo diferente. Tú. Entonces, digamos que el periodo, o como se quiera tomar, digamos, o reflexión que hemos encontrado, que queremos compartir, es esta, como tomar la decisión de contar tu experiencia por ti mismo, con tu propia voz. Entonces le quisiera preguntar a Eric, es precisamente como por esto, como por el tema de la diferencia ahora que tiene su canal frente como a esta otra oportunidad en la que fue protagonista de un documental. No sé, Juan, no sé si está fallando el audio de todos o solo el mío, porque se escucha como muy cortado, entonces no logré entender nada. Sí, bueno, te escuché tampoco. Mismo puse el vídeo para que no. Así es, ese es. Hola. Es cortado, no sé si no se entiende. Hola. Creo que ¿Estás ahí? Estás congelado. Bueno, no sé si por compartir la pantalla. Hola. Ahí ya, creo que ya. Sí, sí. Ya me escuchan bien. Ya. Pero yo no le escucho a nadie. Eric, ¿puedes hablar? Sí, claro. Pues bueno, ¿qué empezamos o quieres volver a decir lo mismo? Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No te oye. Ok, bueno, pues les voy a contar. Este documental no es un documental que tenga yo, lo hizo una persona que conocí, que es el director, que se llama Mac CK, y pues bueno, él tomó la decisión cuando escuchó mi historia, pues hacer un documental porque él pensó que era una historia que tenía que ser contada, que la gente la conociera, porque es un tema del cual no se habla. Él, bueno, a lo que vamos es de contar tu experiencia, pero que lo hagas tú, porque si lo hace otra persona, pues bueno, lo que puede pasar es que se va hacia otros temas. Y fue lo que pasó con el documental. En el documental, mi tirada era que se hablara más de VIH y no tanto de la agresión sexual, porque agresión sexual sabemos que se vive todos los días en cualquier lugar, pero el VIH es un tema que casi no se habla, un tema que casi no se aborda y que cuando se aborda o se habla o se toca, pues la gente prefiere como hacer que no escuchó o hacer que no existe o hacer que a ellos nunca les va a pasar, cuando el VIH pues le puede llegar a cualquier persona, como sabemos. Y pues bueno, por eso creo que es bien importante que lo hable cada persona desde su experiencia, porque solo esa persona sabe qué es lo que quiere transmitir a los demás y cómo es la manera en que va a llegar a ello. Juan, ¿me escuchas? Ahora sí. Ok, Internet. genial. Como que falló. Continuamos entonces. Sí, dale. Listo.
Juan. Entonces, digamos, el siguiente punto que queremos compartir es que efectivamente hay cambios en tu... Juan, No te escuchamos, Juan. pues tu vida por hacerte visible. Hola. ¿sabes qué está pasando, Juan? Que Siento que el Prezi hay está grandes causando... cambios, o sea, por hacerte visible en el caso de Eric, con el Sácatelo. documental, en el caso mío, pues también con el documental que ustedes acá vieron, pero que esto genera también grandes, o sea, cambios para ti y para las otras personas. Hola. Ahora sí. No sé qué esté pasando. El internet a veces falla, pero se estaba manejando muy bien. Digamos, ahora mismo se escucha, ¿no? Sí, ¿sabes, Juan? Siento que el Prezi es lo que no está ayudando, está como trabando todo. Igual lo hacemos sin el Prezi y hablamos y mejor les compartimos el Prezi para que lo puedan ver ellos. De una. Voy a dejarte compartir pantalla. Entonces, y Sí, así ya porque los siento demás. que es eso. Dale. Entonces, el segundo, digamos, lo segundo que queríamos compartir es que hacer público de alguna manera genera cambios en tu vida. Listo, va a pasar el link del precio. Genera cambios en tu vida y también genera cambios en la vida de las personas que están cerca de ti. Entonces, ahí, Eric, te doy la palabra mientras voy pasando el link del precio. Sí, claro. Pues bueno, obviamente al hacer esto como público, al hacer algo que se vuelve en cierta forma de dominio público, porque pues está ahí la información y que cualquier persona lo puede ver, genera una exposición que tal vez a veces puede llegar a ser tanto positiva como negativa, ya que la va a ver cualquier tipo de gente, cualquier tipo de persona va a poder acceder a él. Y hay gente, estamos en una sociedad en donde todavía hablar como de ciertos temas está prohibido o es algo que no se puede hacer. Entonces, esta exposición llega a ser buena, pero también deja muchas cosas malas. Entonces, gente que ataca, gente que no lo entiende, gente que no respeta. Entonces, eso es lo que pasa. Y pues bueno, tenemos que entender que al hacer público algo, o sea, si van a hacer un video, si van a hacer algo así, también tienen que estar, sí está padre que lo compartas, pero debes de tener como esa certeza o esa posibilidad o esa idea de que puede pasar algo que a lo mejor no te va a gustar y que tienes que estar preparado para saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Porque no siempre son lindas, no siempre todos los mensajes son de apoyo y no siempre los comentarios que hace la gente pues son cosas que te gusta leer. Hay cosas que sí obviamente lastiman, cosas que molestan, cosas que pues que no es lo que esperas escuchar, pero bueno, al exponernos a hacer esto, pues es algo que puede pasar. Sí, yo le comentaba a Eric, por ejemplo, que cuando estuvimos en Cartagena, en la cárcel de mujeres, como les comenté hace un rato, pasó que íbamos con una doctora y la doctora era pues súper chévere. Y en el regreso de la cárcel de mujeres de Cartagena, que está muy retirada del centro histórico, la doctora se fue hablando conmigo. Ella me decía, tú, o sea, está muy bien lo que tú haces, que tú respondas las preguntas y tal. Y me decía la doctora, pero cuando te preguntan cosas que son muy pesadas, inclusive para ti responder, tú no tienes la obligación de responder esas preguntas, porque claro, tú lo estás haciendo para informar, para cambiar ciertos imaginarios, pero es que también es importante tu cuidado y también es importante que emocionalmente tú no salgas del conversatorio cargado porque te preguntaron de una forma prejuiciosa, por ejemplo, como, ay, ¿y usted cómo se contagió? Y utilizo la palabra entre comillas porque no la uso, pero la gente sí la ha usado. Y como que pasa de esto, tú estás delante de mucha gente y es como, no, yo voy a responder, yo voy a responder, pero tienes que tener como ese nivel de
pues claro, el autocuidado que requiere efectivamente que pues tu propio amor, como que el límite también es ese, ¿listo? A mí me pasa Entonces, mucho, por ejemplo, cuando tenemos presentación del documental, al final siempre tenemos un tiempo para responder preguntas y poder platicar con los asistentes. Y pasa mucho que la gente se acerca contigo y te cuenta sus experiencias. Sí que te agradecen, pero también que te cuentan experiencias. Y justo lo que decías, te vas cargue y cargue y cargue sus cosas. Y al final de cuentas, tú entraste con tus problemas, pero también te llevas los problemas de las otras personas. Pues es algo fuerte y es algo duro, porque pues tú también necesitas no cargarte eso, pero necesitas a alguien con quien poderlo como soltar, ¿no? Como irte liberando de toda esa presión, toda esa tensión y todas esas cosas que te va contando la gente, que te vas echando a la espalda. Y justo eso, no, sí está bien contestar hasta donde quieras, hasta donde puedas, pero que no lo veas como una obligación. y a propósito ahí, la tercera, digamos, el tercer punto que queremos compartir es el tema de las redes de apoyo, como tener redes de apoyo y consolidar redes de apoyo firmes, fuertes, porque efectivamente no solo cuando estás en un espacio de esto, sino pues en la cotidianidad. Ahora mismo pasó con el tema de la COVID, que por ejemplo a mí me empezó a escribir mucha gente aquí en Colombia y todavía estaba empezando y no teníamos suficiente información y me escribía gente como, ¿qué hago? No sé, me acaban de diagnosticar con VIH y ahora el COVID me voy a morir, tengo mucho miedo y en ese punto fue como full las redes de apoyo. En mi caso ha sido como mi familia que ha estado súper presente, pero también amigas con las que llevo mucho tiempo pues de lucha y nos hemos aliado y personas que vas conociendo que se van convirtiendo como esta red que hemos construido de alguna manera también con Mariana, con Jorge, con Eric. Eric. ¿No me escuchas, Eric? No. Bueno, sí. Hola, sí. Listo. Te escuchamos súper bien. Adelante. Sí, justamente lo que les decía, este apoyo, pues bueno, es el que a final de cuentas nos va a ayudar a podernos ir descargando de todas estas cosas que nos afectan o que se van sumando. Y de igual manera, para mí este grupo de apoyo esta red de apoyo ha sido mi familia, mis amigos más cercanos, ¿no? Entonces, cuando pasa algo, cuando recibo mensajes, obviamente hay mensajes muy fuertes que me llegan de gente pues que está pensando en quitarse la vida o que no saben qué hacer y cosas así, pues obviamente también a mí me afecta, ¿no? Porque es como una gran responsabilidad el decir, bueno, es que si yo le digo algo, ¿cómo lo va a tomar esta persona? Una palabra puede ayudar a alguien o lo puede llevar hacia abajo. Entonces, sí es una gran responsabilidad y también entender, pues bueno, que hablamos desde nuestro punto de vista. Sí. Sí. ¿Y vamos al siguiente punto? Sí. Ok. Ya compartimos este precio que compartimos, sí se puede ver desde las compras. Entonces ahí, para ubicarles, vamos en el cuarto cuadrito, que efectivamente, como dice Eric, pues que la experiencia nos ha dado claro conocimiento, pero que en algún momento también, como una de las personas que comentaba acá en el chat, o sea, tenemos límites de, de temas muy especializados y también es importante pues hacerle claridad de esto a las personas, como que no tienes ahora mismo con el tema de la COVID que les contaba, yo a mucha gente le decía, no, mira, yo lo que sé es lo que estoy empezando a leer, no sé, dame tus preguntas que tengo la oportunidad de entrevistar a un infectólogo y se las voy a hacer, entonces hice una listica de preguntas, se las hice a este tipo, luego ya como que publiqué el artículo y se lo compartí a la gente, pero es eso, como que conocer y asumir estos límites y a partir de ahí como que es con lo que trabajamos.
Y la gente también piensa que porque tú vives con VIH o porque tienes un documental o porque haces videos o cualquier cosa, tú tienes todas las respuestas y que tú eres como la autoridad máxima y que tú eres quien domina el tema. Y no es así. De igual manera, o sea, nosotros hablamos desde nuestra experiencia. O sea, yo no puedo decir, vivir con SIDA se siente así y así y así, porque yo no he llegado a desarrollar SIDA y espero no hacerlo. O sea, yo hablo de VIH porque es lo que estoy viviendo y hablo cómo ha sido para mí la experiencia, cómo fue enfrentarme a ello, pero no puedo hablar más allá, ¿no? Entonces, mis consejos van desde mi experiencia, desde cómo yo lo vivo y desde cómo yo lo siento, y pues desde ese punto de vista yo trato de ayudar a la gente. Y obviamente la gente, cuando no les das las respuestas que quieren o lo que necesitan saber, pues se enojan o se molestan, pero igual siempre que me mandan un mensaje así, me mandan fotos y me dicen, oye, este granito ¿qué es? Oye, esta mancha que tengo acá, ¿qué es? Y yo, pues es que bueno, no sé, podrían ser mil cosas, puede ser un lunar, puede ser un moretón, puede ser cualquier cosa. Lo mejor es que vayas al médico y que sea el médico, un especialista, quien te ayude, porque yo no soy doctor. Ahí pasamos al siguiente Sí. punto que queremos compartir, y es que como que es una invitación también a hacerlo con los propios medios que se tengan, porque de alguna manera existe como este imaginario de no, pero bueno, ¿y con qué lo voy a hacer? Y los elementos, o tengo que tener un equipo como muy grande, que por ejemplo lo hablábamos cuando él iba a iniciar el canal. Yo le decía, no, pero para empezar, o sea, para empezar empieza con la cámara de tu celular. Ahora los celulares tienen cámaras muy chéveres. Después él tenía como otra cámara y así como que lo fue evolucionando, pero es como que no limitarse por los medios cuando tienes algo que quieres y que de alguna manera como que necesitas decir, y eso puede tener más trascendencia que si esperas a que tengas todos los elementos. A final de cuentas, creo que lo que necesitas es transmitir la sensación y no como toda la proyección que hay detrás, todo el glamour, todas las luces, todo el maquillaje, como esas cosas, sino que siendo directo, hablando con el corazón y haciéndolo con los medios que tengas, así sea tu celular, o le pidas, no sé, una cámara a tu vecino y se la regreses después, o sea, que hagas las cosas con lo que tengas y con lo que puedas. Y salen cosas muy lindas, de verdad, salen cosas bien padres pues de esforzarte y de ir haciendo las cosas conforme van llegando a ti. Pasamos al siguiente. Listo, entonces el siguiente sería, claro, buscar personas que se sumen a tu proyecto, porque esto yo lo hablaba hace poco con una persona que me habló por Facebook, que de hecho está conectada aquí en la sesión, y me decía esto, como yo vi tu documental, pero de alguna manera yo creo que empezar a contarlo ya va a hacer que muchas personas lo conozcan, al menos como de estos círculos cercanos, y después de eso, a que lo sepa ya todo el mundo y que sea visible, no hay mucha diferencia. Pero como que es empezar a sondear con qué personas puedes resonar y qué personas hacen un trabajo que a ti te interese, que te gusta, que tú sientas que se puedan conectar. Inclusive ligado con el punto anterior, más allá de que sean las más, esas son las más especialistas en el tema. A mí me pasó con el documental, tipo, estábamos en la escuela y pues éramos estudiantes, pero involucré tanto al equipo y nos metimos tanto en el rollo que ya como que abran un conversatorio con ellas, las que escuchan hablar y se oyen así como grandes activistas, o sea, ya saben términos y le dicen a la gente y como que lo hablan en sus lugares, en sus comunidades. Así es, y en donde quiera que lo hagas, van a encontrar gente que se va a querer sumar a su proyecto. O sea, gente que va a hablar el mismo idioma, gente que va a estar enfocada en el mismo tema, y eso está bien padre, porque pues te vas llenando como de más puntos de vista, de más ideas y todo, pero
pues eso, o sea, que sean personas que estén a tu mismo nivel, me refiero en cuanto al tema, a lo que quieres hablar y cosas así. Así es. Y Punto, continuamos el siguiente. punto 6, 7. 6. Sí. El siguiente que es como bien importante y lo estuvimos conversando mucho con Eric, fue como efectivamente nos conectamos con otras personas y hablamos y conversamos como de la idea o de las cosas que queremos hacer, pero como es importante posicionar tu punto de vista y lo que sabes que quieres contar a propósito del tema como de las narraciones con propia voz. Acá en los comentarios nos escribía ahora Aline que en trabajadoras y trabajadoras sexuales, por ejemplo, son muy atacadas cuando conquistan nuevos espacios, o lo que decía hace rato Jorge, del tema de las comunidades que siempre se han representado de una manera y tenemos o tienen el idioma tan fuerte que en el momento como de asumir, atravesarlo, pasa que otras personas nos dicen, por ejemplo, cuando dice el documental, me decían, ay, y no va a hablar tus parejas, tú estás saliendo ahora con alguien, en ese momento estaba saliendo con alguien, y yo decía, no, porque eso sería lo que contaría otra persona que no sea yo, porque a mí eso en este momento no me interesa y porque con este tipo voy a dejar de salir y luego no voy a querer ver el documental, y pasó. Entonces, sí, pero eso de alguna manera pertenece como a ese consciente colectivo que está alimentado de estigma y que es como lo que la otra gente siempre contaría. Eric. Uy. Pero es que no sé qué está pasando con mi lab. ¿Me ven? No, ahora mismo no. ¿Listo? Ya, ahora sí. Ok. Bien. Sí. Bueno, disculpen. Hay que tener siempre justo esto, ¿no? Lo de el punto de vista bien claro para que lo que se vaya a hablar, que sea lo que tú quieres transmitir. Porque luego llega a pasar que, no sé, a mí me pasó con la experiencia del documental, ¿no? Cuando yo lo quise hablar, yo quería que fuera un punto importante el VIH y no lo fue, quedó como desplazado, descartado, y por eso fue que tuve que abrir el canal para que la gente pudiera buscar la información que necesitaba acerca del VIH. Entonces, pues bueno, si la gente se va a sumar, si la gente se va a acercar a ti, pero que sean aliados, que sean personas que sí sumen a tu proyecto y personas que puedan ayudar y que no terminen metiéndote como ideas que a final de cuentas van a terminar cambiando toda la idea de lo que tú tenías en mente. Sí. Acá, por ejemplo, nos escribe Lucila que ella está haciendo el guión de su documental y que a veces le pasan, como en la escritura del guión, que no sabe si hablar desde ella o si vincular a otras personas, porque hay temas como de acceso a la medicación que para ella no han sido una dificultad. Entonces, que tiene como ese dilema de si contarlo solo desde ella o si hacer que participen otras personas. Yo creo que sí sería bueno que vieran como los dos puntos de vista, tanto el tuyo como tu experiencia, porque al final de cuentas lo que vas a mostrar es tu experiencia y también es que, bueno, ahí se convierte ya en algo, tú estarías hablando de tu experiencia y estarías diciendo tus cosas, pero si metes a alguien más va a estar contando su experiencia, entonces tienes que definir bien qué es lo que quieres hacer, si hablar de VIH en general y las experiencias que hay alrededor de esto o tu experiencia con el VIH. Entonces, cuando tengas bien claro ese punto, vas a saber cómo hacia dónde dirigirte. Yo, por ejemplo, en mi punto de vista, en el canal de YouTube, yo es sobre mí nada más, ¿no? O sea, lo que a mí me ha pasado, pero no he metido las experiencias de otras personas.
porque a final de cuentas quiero que, a lo mejor, no sé, invito a alguien, pero esta persona no tiene todavía como mucha información de VIH, entonces lo que va a ser transmitir miedo, transmitir como ideas tal vez erróneas, porque ni siquiera él sabe qué es lo que quiere expresar o cómo vivir con el diagnóstico, al contrario que si lo hago yo, que pues bueno, ya tengo muchos años con el diagnóstico, ya he sabido cómo enfrentarlo, he tenido experiencias buenas y malas, pero ya se convierte en algo personal. Sí, yo de alguna manera creo que pasa algo a propósito de esta reflexión retroviral que decía, y es que contar la experiencia propia pasa que en algún punto uno se hace ese cuestionamiento, como, pero será muy egocéntrico hablar de mi experiencia. A mí me pasa, pero luego en las proyecciones ha pasado que esa experiencia, como es a partir de algo que es universal o que se vuelve universal, porque le puede pasar a cualquier persona, y porque, por ejemplo, en el documental, cuando yo lo muestro, entonces la gente lo ve y me dice, ay no, yo vi tu mamá, ay yo vi tu papá, y pensé mucho en mi mamá, pensé mucho en mi hermana, claro, sentí como si tu mamá me regañara. Entonces, realmente cuando abrimos el corazón y cuando tenemos como esa transparencia de mostrar lo que en realidad nos importa, yo creo que desde ahí se puede conectar mucha gente, aún si no tienen el diagnóstico, aún desde otros lugares. A mí me ha pasado que llega una amiga y me dice, yo lo vi y solo pensaba en este duelo que tuve, o lo vi y pensaba en cuando tuve BPH, que fue terrible, digamos, para una experiencia particular, completa de una persona. Entonces yo luego decía que es fuerte que si tú lo haces con honestidad, eso puede significar para otras personas como un reflejo. Los seres humanos finalmente así nos hayan enseñado y así vivamos como en un sistema que nos está diciendo que estamos compitiendo, somos empáticos, y esa empatía se refleja a través de que tú ves una experiencia de otra persona y te atraviesa y sientes como si fuera esa persona. Además, en el audiovisual, que permite esta especie como de magia, que te metes, o sea, te metes y en algún momento te sientes ahí como que te sumerge. Me inspiré. Y creo yo que cuando lo haces con el corazón, de verdad conectas con la gente de maneras increíbles. Y a lo mismo, aunque no tengas la gran producción detrás de ti, aunque no se esté grabando con la mejor calidad ni nada, sino que tus palabras, que sean del corazón, eso es lo que le va a llegar a la gente y eso es lo que le vas a transmitir. Digamos al siguiente, que ya estamos como el tiempo justo. ¿Sí? Entonces, listo. El siguiente sería efectivamente trabajar en grupo, como remar para el mismo lado, pero como con esta salvedad, como de lo que estábamos diciendo anteriormente, como de lo importante que es posicionar tu punto de vista. Eso no quiere decir que no trabajes con otras personas, pero sí que les hagas saber efectivamente esa necesidad o esa, sí, como lo importante, lo vital para ti, ciertas cosas y otras cosas que de repente no. A final de cuentas, solo tú vas a saber cómo es vivir con esto y qué es lo que quieres transmitir, ¿no? A lo mejor, no sé, si meto a mi mamá a ayudarme a producir los videos o a mis hermanos o cualquier cosa, pues sí, ellos ponen como a lo mejor su punto de vista y cosas así, pero no entienden el VIH porque no lo están viviendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que me junte con mi mamá que me junte contigo a hablar. O sea, con ella no voy a hablar los temas que hablo contigo porque no los entiende, no sabe de medicamentos, no entiende como de tratamientos y cosas así, ¿no? Y entonces, o si meto a mi hermano y me ayuda a editar los videos, pues puede que él, su manera de editar, pues lo que transmite, aunque sea el mismo video lo que grabé, son mis palabras, pero la manera en que las acomoda y cómo juega y el sentimiento que le da a la edición, pues ya influye y puede cambiar un poco el mensaje hacia dónde yo quiero llegar. Entonces, sí, trabajar con más gente está bien, pero que respeten tu punto de vista y que tú te hagas respetar también. Y ya, como para ir terminando, es como una invitación en la línea de lo que estaba diciendo Mariana hace rato, que está como esta percepción que ya hay
digamos, con el tema del VIH, historias o muchas historias contadas, o que ya no hay nada que contar porque no es tan urgente. Entonces es como que ubicar su voz de alguna manera en primera persona, como decimos en el título de esta conferencia, es desnudarse de alguna manera, como abrirse y permitir que salga eso que es importante, que es vital para uno en algún momento, que puede generar reflejo en otra persona, y eso puede ser lo que lo haga distintivo de otros. De repente en mi documental será tal vez la parte performativa, la parte reflexiva, que ahora en los comentarios colocaban como que estaban muy chévere los textos y tal, pero eso es particular a la experiencia como de cada persona, que eso es lo que es muy bonito de la creación. De repente la historia de Eric y la mía pueden tener puntos similares, pero cuando vemos los videos de su canal, que hay uno en el que él, por ejemplo, hace una carta al niño que fue, ahí yo veo algo que es como de su identidad, de su pertenencia, de su voz. ¿Qué es lo que contaría él que nadie más puede contar por él, que nadie puede contar en su lugar? Y bueno, creo que sí está bien tener referentes. No sé, por ejemplo, yo vi tu documental y dije, bueno, de aquí hay cosas muy lindas, cosas muy padres que me gustaría hacer, ¿no? O que me gustaría como tratar de llevar, pero está bien tener referentes, pero no está bien copiar, no está bien pues que termine siendo como la copia de otra persona, ¿no? A mí me ha pasado personas que me mandan mensajes luego y me dicen, oye, muchas gracias, me inspiras, tu historia me inspiró a hablar, a no quedarme callado, a decir lo que está pasando, a contárselo a mi familia, a contárselo a la demás gente. Y ¿sabes qué? Voy a abrir un canal de YouTube. Entonces, abren su canal de YouTube y ¿qué pasa, no? Me doy cuenta después que cuando me mandan su video es el primer video que yo tenía contando la experiencia y todo esto. Está bien, está padre que la gente se inspire de ti o que le inspires a la gente, pero que no te termines convirtiendo en pues en una copia de los demás, ¿no? Obviamente yo no voy a hacer ahorita un documental que se llame de negro a colores y en donde tenga como unas ideas así, porque pues obviamente todos van a saber que lo que hice fue copiarte a ti. Aunque te querías copiar el nombre del documental para el canal, admítelo. Bueno, sí, pero eso era un juego. Sí, obvio es molestando. Entonces ya como ahora sí, para ir cerrando la última parte en la presentación, que esperamos que la hayan podido abrir, es como otra invitación a buscar personas, organizaciones, grupos que posiblemente puedan estar conectadas y que te puedan ayudar a hacer real tu proyecto o que te puedas vincular a otros proyectos. Entonces en la lista está la red Jóvenes Positivos Latinoamérica, JMASLAC, ICW, que es en la organización a la que pertenece Mariana, Apoyo Positivo a la que pertenece Jorge, y otras organizaciones que hemos encontrado en diferentes países que igual es como solo un punto de partida. También está, digamos, en Colombia está Raza, está Red Somos, está Ciclo Positivo Llaves en Argentina, en Chile está CEDI, Lux Spirit Health, que es como una plataforma internacional, Love Lasers, que hacen un trabajo bien interesante como de información y de también bastantes cosas como con arte, y las de México, Eric, ¿nos puedes contar? En México, pues por ejemplo tenemos AHF México, tenemos Impulse México, que igual trabajan con gente que es positiva y apoyando a gente positiva. Creo que eso es bien lindo, ¿no? Cuando encuentras lugares en donde te tratan por igual porque estamos en las mismas condiciones, ¿no? No puedes, pues no sé, como conectar con alguien si no comparte tu punto de vista. Entonces, por ejemplo, estos dos lugares, AHF México e Impulse México, hacen esto, ayudar a gente, y bueno, como ellos, hay muchísimas en México y muchísimas alrededor del mundo, en todas las ciudades, y bueno, es muy fácil, nada más se meten a Google y googlean ahí, buscan en dónde te pueden brindar ayuda y van a encontrar, y de eso se trata, ¿no? Como buscar
quien pueda sumar a tu causa. Igual, las redes, o sea, no solo está J más Black como red latinoamericana, sino que en muchos países hay redes locales. Está en Colombia, está en Ecuador, en Argentina, en México. Entonces, como que es una invitación a buscar, a unirse y a vincularse. Y ya para terminar, si Mariana, que está conectada, nos quiere compartir una reflexión final, si Eric nos quiere compartir una reflexión final, y ya iríamos cerrando, que ya estamos como en la hora. ¿Alguien? ¿Alguien? Eric. Estoy Ok. acá. No, sí, yo estoy acá. Bueno, ¿Puedes seguir un poquito más, creo? si quieres, Eric, Ok, como para ir cerrando en modo conclusión. sí, igual lo que yo siempre les digo, si van a hacer algo, háganlo bien, vayan por todo, den todo lo que tengan de ustedes. No, que no les importe lo que pueda pensar la gente, qué van a decir, si los ven grabando en la calle. O sea, a final de cuentas tenemos que entender que lo que estamos haciendo va más allá y que va a llegar a mucha gente y que va a trascender y que va a ayudar a gente que, pues, que está pasando un mal momento. Entonces hay que tener siempre esto en mente y, no sé, yo lo he entendido con las pláticas y todo esto, que lo que digas va a tener una repercusión. Entonces, tener mucho cuidado en cómo tocas ciertos temas, cómo te vas a acercar a la gente, cómo lo vas a hacer, porque, pues, justo eso, la exposición que tenemos es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y hay que saber qué hacer con ella para poder ayudar y no afectar a la gente. Entonces, pues bueno, si van a hacer algo, háganlo bien, háganlo de corazón, háganlo con todo el amor, todas las fuerzas y todas las ganas. Y no importa si te ve una persona o si te ven 10, el mensaje va a llegar y el mensaje, con que toque a una persona y con que toque un corazón, creo que eso es lo importante. Así es, si quieres, Eric, compártenos tus redes en el chat mientras yo voy también como haciendo la Claro. conclusión para que busquen, sigan a estas personas que nos acompañaron. Yo quisiera también como agradecer la oportunidad en la conferencia, en serio, para nosotros cuando yo vi la convocatoria, cuando postulé el documental, cuando me dijeron que lo habían seleccionado, fue como, es muy grande lo que decía Mariana ahora, como fue mi primer acercamiento y yo lo hice, en ese momento estaba en crisis, y que de eso haya salido todo esto que ha pasado, poder participar ahora en la conferencia, compartir palabras con estas personas que yo admiro tanto, que han sido tan importantes para mí, y dar como ese primer chispazo para la conferencia, es un motivo de muchísima gratitud. Entonces, como decía también en el video de invitación, aún en cuarentena, aún en la quietud de nuestras casas o en la forma como nos podamos mover, estamos generando una comunidad virtual también. El territorio también es virtual y esto es un territorio virtual de resistencia. Entonces, muchas gracias por participar, por sus aportes, por ver el documental, por conectarse, por mantenerse hasta este momento. Y también colocaría acá mis redes sociales si nos quieren escribir, si nos quieren contar, si quieren proyectar el documental en algún espacio cultural, comunitario, en otra ciudad de Latinoamérica, del mundo, nos pueden escribir y hablamos, buscamos posibilidades. Y muchísimas gracias, en serio. Un placer hacer parte de este encuentro. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Todis. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias por el espacio Besos. y por abrir y este tipo de cosas. De verdad es bien importante y ojalá que más gente y que más gente se sienta interesada en hacerlo. De verdad son cosas que se necesitan hacer. Gracias. Fue un placer, un placer. Gracias a todos. Gracias a ustedes y gracias a la gente que vino y estuvo aquí todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, Besos, El abrazos. Salvador también estuvo. Gracias, Juan. Nos hablamos por ahí. Chao. Sí, chao. Buenas noches. Besos. 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 Gracias, Mariana. Chao. Y que saludos mandó Jorge, que adiós, que era muy tarde en España. Chao. Al-